nosotros somos el equipo que está conformado por Dylan, Diego, su servidor, y Víctor López. Perfecto, es la actividad 9. Y bueno, comencemos con la explicación. Aquí primero tenemos nuestra clase nodo y tiene nuestras variables que van a almacenar datos, el peso y las direcciones atrás y siguiente. Tenemos nuestros constructores de nodo cabeza y de nodo adyacente. Bueno, pasemos a la clase de lista de adyacencia. Y bien, comenzamos aquí con la variable que apunta al inicio, al nodo de inicio, al último y al tamaño. Tenemos un constructor que nos va a decir, que nos va a decir que inicio y último es igual a null. Obviamente el tamaño va a ser 0. Y la variable tamaño, el get de la variable tamaño, que pues nos va a devolver el tamaño de nuestra estructura. Bien, aquí tenemos nuestro primer método, que es para comprobar si está vacía. Tenemos y el primer método, el segundo método, que es de insertar cabeza. Y bueno, aquí creamos un nodo auxiliar con la información que deseamos guardar. Validamos si aún no hay elementos en la lista con nuestro método si es vacía. Y en caso de que esté vacía, indicamos que el nodo de inicio y el final va a apuntar al nodo auxiliar. Si no, vamos agregando vértices en la parte trasera del nodo. Y bueno, como vamos agregando así, indicamos que ahora ese es el último. Y bueno, el de insertar adyacente es nuestro tercer método. Y bueno, este método agrega un nuevo nodo adyacente a un vértice específico en la lista de adyacencia. Primero crea un nuevo nodo con la información y el peso proporcionados. Luego busca el vértice al que se desea agregar el nuevo adyacente, recorriendo la lista de vértices principales con un for. Una vez encontrado el vértice deseado, se detiene la búsqueda y procede a insertar el nuevo adyacente. En caso de que no tenga adyacentes, el nuevo nodo se agrega directamente después del vértice principal y el vértice ya tiene adyacentes. Se recorre la lista de adyacencia hasta llegar al último nodo y se agrega el nuevo adyacente al final de esta lista. Al final. El de validar dato de la lista. Nada más aquí, validar el dato, verifica si un dato específico está presente en la lista de adyacencia. Creo que no hay más explicación para esto. Y bueno, el de imprimir cabezas, imprime los valores de los vértices principales presentes en la lista de adyacencia. Bueno, aquí tenemos un método de imprimir cabezas. Imprimir adyacencias. A diferencia del de cabezas, pues va a imprimir todos los vértices adyacentes a cada vértice principal en la lista de adyacencia. Y bueno, aquí pues, con un for y un for. Regresar adyacentes. Ese de regresar adyacentes busca el vértice principal cuya información coincide con la cadena proporcionada, cabeza. Una vez encontrado este vértice principal, retorna la referencia al primer adyacente de este vértice principal. Esto nos permite acceder a todos los vértices adyacentes de este vértice principal. Bien, tenemos el de regresar cabeza. Aquí busca un nodo cuya información coincida con la cadena proporcionada cabeza. Una vez encontrado el nodo deseado, retorna ese nodo. Bien, aquí el grado. Este método de grado calcula nada más el grado de un vértice en la lista de adyacencia. Toma como entrada un nodo específico y cuenta el número de nodos adyacentes a ese vértice. Es todo lo que hace y devuelve pues, el grado del vértice. Tenemos el adyacente, el método adyacente. Nada más imprime los nodos adyacentes a un nodo dado en la lista de adyacencia. Nada más es lo único que hace. Y bien, pasamos con la clase grafo, que esta es la más larga. Bien, tenemos aquí como principal nuestro método de agregar nodo, que va a agregar un nuevo nodo al grafo y va a utilizar el método de insertar cabeza.
insertar cabeza, que ya lo habíamos visto. Bien, aquí tenemos otro que es agregar adyacente. Y pues este método añade un nodo adyacente a otro nodo del grafo. Más que nada añadir, ¿no? Y igual va a ocupar el método insertar adyacente. Bien, tenemos aquí un método que sirve para visualizar el grafo principal. Y va a utilizar el método imprimir cabezas e imprimir adyacentes, que igual ya los hemos visto. Este de regresar cabezas, pues va a ocupar el método de regresar la cabeza. Y más que nada va a recibir la información de un vértice y va a devolver el nodo correspondiente que se encuentra en la lista principal del grafo. Aquí ya tenemos nuestro algoritmo Dijkstra. Y bueno, aquí como inicio pues tenemos el vértice de inicio del camino más corto y el fin, que es el vértice de destino del camino para el camino más corto. El método pues empieza a funcionar, obtiene los nodos correspondientes a los vértices de inicio y fin del grado. Y bueno, aquí inicializamos la serie de estructuras de datos para almacenar información necesaria para el algoritmo. Aquí realizamos iteraciones para calcular los caminos más cortos del vértice de inicio a todos los demás. Actualizamos las estructuras con los datos más cortos encontrados. Y finalmente imprimimos el camino más corto desde el vértice de inicio hasta el vértice de destino. Bueno, aquí pues se va realizando esto. Y bueno, pasamos al siguiente, que es el quicksort. Ese es el método para ordenar de manera ascendente. Y bueno, nada más ordenamiento para ordenar la lista de nodos. Creo que no tiene nada más que ver. Pero el método auxiliar para ordenar la raíz, la partición. Entonces y el quicksort pues van de la mano. Entonces, bueno, aquí de imprimir Dijkstra. Este método calcula el peso del camino más corto desde un vértice de inicio hasta un vértice de recorrido en el algoritmo de Dijkstra. Utiliza la estructura de datos para almacenar información sobre los nodos durante el proceso. Luego encuentra el peso del camino más corto y lo muestra. Bien. Peso. Aquí tenemos retorno a peso. Y bueno, tenemos aquí nuestro algoritmo prim. El algoritmo prim pues va a tener como inicio el vértice inicio de cadena que representa el vértice de inicio para el algoritmo. Este método, pues como ya lo hemos visto, inicializa las estructuras de datos para almacenar información necesaria durante el proceso. Después calcula las distancias mínimas desde el vértice inicial a los otros demás vértices. Selecciona iterativamente el nodo más cercano y lo agrega al árbol de expansión mínima, que es el que vamos a imprimir después. Después actualizamos las distancias de los padres de los nodos vecinos según sea necesario. Y finalmente imprimimos el árbol de expansión mínima. Bien, y aquí está, imprimir árbol. Entonces nuestro método de imprimir árbol es al final, ya cuando pues obviamente pues ya se tiene calculado. El de Kruskal, el algoritmo de Kruskal, pues es igual para encontrar el árbol de expansión mínima. Aquí inicializa las estructuras de los datos necesarias como una lista de aristas conjunto A y un mapa para asignar índices a los vértices. Map. El map. Aquí creamos un conjunto disjunto para realizar operaciones de unión y búsqueda durante el proceso. Iteramos sobre las aristas del grafo ordenándolas por peso. Agrega las aristas del árbol de expansión mínima si no forman ciclos y actualiza el peso total del árbol. Es importante que no realicen ciclos. Finalmente imprime el árbol de expansión mínima y resultante en su peso. Bien. Aquí de esta de imprimir árbol, pues como vimos, pues nada más nos va a imprimir nuestro árbol de expansión. Y bueno, este se ocupa en el de prim. Aquí en este imprimir árbol. Prim. Perfecto, seguimos. Imprimir árbol. Aquí está. Aquí de quicksort
1 se ordena una lista de datos utilizando el algoritmo de ordenamiento rápido. No hace nada. Partición, igual para ocupar el quitsor. Aquí tenemos otra clase, conjunto disjunto. Y pues estas representan nada más un conjunto disjunto de elementos, donde cada elemento está en un conjunto separado al principio. Y bien, pues tenemos estas partes. Igual tenemos una clase auxiliar para dato. Eso es para validar los padres costos y los adyacentes en prim y dishcra. Perfecto, entonces, bueno, pues ya tenemos esos. Y aquí en esta parte, pues tenemos, bueno, aquí terminamos la clase grafo. Y aquí tenemos nuestro main con pues las llamadas, más que nada en primer menú, y pues empezamos a llamar a los para que funcione el programa. Entonces vamos a probarlo. Bien, aquí tenemos menú principal. Como se mostraba en la actividad, tenemos nuestras tres opciones: obtener el árbol de expansión mínima usando print, obtener el árbol de expansión mínimo utilizando Kruskal, y obtener el camino mínimo utilizando dishcra. Entonces, perfecto, probaremos la primera opción. Y bueno, aquí nos aparecen nuestros grafos que tenemos guardados. Entonces seleccionaremos un número de grafo, que será el 4, y escribe desde qué vértice deseas iniciar. Aquí tenemos el 4, y pues no sé, nosotros queremos iniciar desde el 4, desde el vértice 4. Y bien, nos dice que nuestro árbol de expansión pues será este, y nuestro peso será de 7. ¿Okay? Esto lo podemos comprobar con nuestro gráfico, pero como se está utilizando un grabador automático del Xbox, solo permite abrir una aplicación y grabar ahí. Si me salgo, se cierra, pero bueno, es fácilmente comprobable. Y nuestro peso es 7. Nuestro peso es 7 presionamos Enter. Y bueno, ahora obtenemos el árbol de expansión mínimo utilizando Kruskal. Y bien, tenemos que el peso de anterior era 7 del 4. Y usando Kruskal, pues el peso es 6. Como podemos ver, ahí interfiere mucho en cómo funcionan los algoritmos, ya que como en el otro inicia con un vértice y aquí selecciona la arista de menor peso, pues entonces va a haber una variación en el peso. En el anterior nos dio 7 y en este dio 6. Aquí podemos ver las diferencias entre ambos algoritmos. Y bueno, continuemos. Y para finalizar tenemos el camino mínimo utilizando dishcra. Perfecto, seleccionamos el 5, bueno, el 4, y después seleccionamos otro. Me gusta el 4 porque es el que trabajamos en clase, entonces ya sabemos algunos valores. Como por ejemplo, del 4 al 5, el peso de esa arista era 0. Entonces, si nos da 0 aquí, pues porque el código está funcionando correctamente. Seleccionamos el 4 y nos va a preguntar en cuál queremos iniciar. Queremos iniciar en el 4 y terminar en el 5. Y perfecto. Aquí en el gráfico, tiene razón. En el PDF, del 4 al 5 es un peso de 2. En el grafo número 4. Sí, efectivamente. Entonces, con un peso de 2. Y bueno, damos en continuar y probemos otro algoritmo. El 3. Y probemos, no sé, el 8. El 8 que es el que está un poquito más grande. Y bien, probemos el 8. Veamos un camino largo que podemos ver desde el vértice que deseamos iniciar. Queremos iniciar en el 1 y el más lejano, que me parece que es el 7. Entonces, ¿a qué vértice queremos llegar? Al 7. Y nuestro peso va a ser de 112. Y dice que va a pasar por 1, 2, 3, 4 y 7. Si pudiera ver el gráfico, pues sería un poquito más fácil comprobar.
pero aquí lo estoy viendo en mi pantalla de celular, y pues aquí se ve perfecto como del 1 al 2 hay 20, del 2 al 3 es 25, llevamos 45, del 3 al 4 son 25, llevamos 70, y después del 4 al 7 son 42, que son 112 efectivamente. Entonces podemos comprobar que nuestro código funciona. Y bueno, vamos a probar otra vez el primero, el árbol de expansión mínima. No sé, con el 8 también podría ser, que es el de los más grandes que tenemos. Y iniciar con un vértice que esté en el centro, con el 9, porque con el 9 estaría bien. Y bueno, nuestro árbol de expansión mínima es ese, 334. Y bien, ahora probemos el mismo, pero con el de Kruskal, que era el 8. Y vemos que el costo es un poquito mayor, entonces en el otro era un poquito más barato. Pero bueno, vemos que funciona, y ahí podemos darnos cuenta de las diferencias entre ambos algoritmos. Entonces bueno, damos 4 y pues eso sería todo. Espero que se haya entendido y gracias por su atención.